Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 6 de julio. Inversores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os estábamos esperando, Alfonso y yo. Bienvenido al Centro de Noticias, Alfonso, de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ismael, por invitarme. Sabes que es un placer para mí siempre venir aquí. Alfonso Escarat es una de las mentes más brillantes en Family Office. Ahí está tu currículum, para bien y para mal. El currículum nos persigue a todos. Hemos estado en una jornada en la que las correcciones se han ampliado. Las actas de la FED de ayer, pues nos dieron un pequeño traspié al sentimiento del mercado. Se suma al traspié que ya veníamos desequilibrados de los PMI con esa revisión hacia abajo. Por tanto, esta semana parece, Alfonso, que la macro confabula contra los mercados financieros. Pero te pido, por favor, ayúdanos a interpretar el momento, ayúdanos a interpretar el contexto. ¿Qué está pasando, Alfonso? Bueno, el contexto viene de un movimiento de un primer semestre muy positivo, donde todos los índices han subido de manera grande y amplia. Y bueno, es normal que el mercado, en un momento que además todos los indicadores de euforia están en máximos, pues tengas un proceso correctivo, que es en el que nos estamos encontrando ahora mismo. Estamos también previos a resultados que empiezan la semana que viene, el viernes de la semana que viene, y eso también hace que la expectativa, la duda, la toma de beneficios se produzca en este contexto. Entonces, a puertas de verano, es decir, hay demasiadas variables negativas para pensar que la bolsa pudiera continuar subiendo. Las actas de la FED sí es cierto que han dado un poco de agua fría, primero porque yo creo que había un sentimiento muy positivo en cuanto a que ya no se iba a subir más los tipos, en cuanto a que la inflación estaba controlada, y es cierto que se está controlando, es cierto que todo va yendo paulatinamente mejor, pero no está yendo, yo creo, que a la velocidad que esperaba la FED que pudiera producirse, y de ahí que todavía queda yo creo por lo menos una o dos subidas más de tipos de interés en Estados Unidos. Dependiendo un poco de cómo vayamos viendo el desenlace macro, que es este momento es un momento de incertidumbre bastante grande, es donde veremos cómo irá actuando y cómo se irá moviendo. Entonces, la interpretación para mí es una toma de beneficio de momento. Estamos viviendo una expansión de múltiplos muy potente, no estamos viendo incremento de beneficios. Y ahora la duda es, esta expansión de múltiplos tiene que ir asociada a unos crecimientos. Si esos crecimientos no los tenemos, pues podemos tener una contracción de múltiplos y eso podría hacer que las bajadas fueran más pronunciadas. Vamos a verlo, los resultados y el outlook de las compañías, como siempre, nos darán la luz. Uh-huh. Esperaremos, por tanto, la semana que viene. Vamos a ser un poquito ordenados, Alfonso, sí, como siempre. Seguimos a raíz de la FED, sí, entroncados en las actas. Hoy hemos visto que sigue la presión sobre la deuda. No sé si ya ha llegado el momento de hacer un ejercicio de reflexión colectiva y que la comunidad financiera se pregunte si no estamos ya pidiéndole demasiado a la deuda. Sí. No sé si hemos llegado a ese punto, Alfonso. No, yo creo que la deuda todavía deberá de perdurar durante por lo menos 1 o 2 años en niveles altos en cuanto a tipos de interés. Como hemos visto, va a depender del proceso de inflación que vaya reduciéndose. Ya lo he comentado en otras ocasiones que nos hemos juntado, y es que yo preveo que vivimos en un mundo deflacionista, donde además ahora con todo el tema tecnológico potencia mucho más esa caída de la inflación. Un mundo envejecido, sobre todo en países desarrollados. Entonces, aunque veamos en el corto plazo, puede ser los 2-3 próximos años, que los tipos de interés se mantendrán altos, la lógica nos indica que si lo vemos en un plazo de 10 años, 15 años, la inflación debería nuevamente remitir. Ese sería lo lógico, hasta que haya un nuevo cambio estructural, sobre todo poblacional, y ver qué efectos tiene toda esta nueva tecnología. Uh-huh. Entonces, desde mi punto de vista, el varapalo de la FED, que es puntual, que es lo que estábamos ya hablando, es un varapalo simplemente porque las expectativas del mercado eran excesivamente optimistas en cuanto a que no iba a haber más subidas de tipos. El bono a 10 años americano está ahora mismo en el 4%. Ahí es donde voy, si no le estamos empezando a pedir ya demasiado. Exactamente. Iba por ahí, Uh-huh. Entonces, tenemos Perdón. Tranquilo. Disculpa. No, tenemos para nada.
tenemos el dividendo del estándar que nos está dando un 1,5. Entonces, lo que el mercado tiene que hacerse cuestionar y plantear es decir, oye, ¿realmente por un 1,5 de dividend yield me interesa estar o prefiero estar en un 4% en un bono a 10 años de momento ante un posible movimiento de mercado? Pues esa duda y esa cuestión yo creo que es muy, muy razonable realizársela y yo me la haría seriamente. Alfonso, varios operadores han confesado la intimidad, no aquí delante, pero sí con quien mantengo contacto fluido en canales alternativos a los podcasts, más íntimos, que están abandonando el high yield porque están previendo impagos. Sí que es verdad que habrá no estamos hablando de la desbandada 2008-2012, ni del periodo 13-15, que también hubo cierta profesional impago, pero sí que se prevé un repunte considerable como para abandonar estos activos. Sí. No sé si estás de acuerdo también con estas fuentes. Estoy muy, muy de acuerdo. Además, todas las renegociaciones de estas compañías normalmente vienen con subidas de entre 4 o 5% adicionales a la yield que te estuviesen pagando. Eso hace que la exigencia, tienes que tener unos números muy sólidos, unos resultados muy buenos para que puedas justificarlo y el inversor pueda entrar. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo estoy reduciendo mi exposición a high yield, mi exposición a compañías cuyos beneficios son más cuestionables o más cuestionados en cuanto a la presión que les está generando. Entonces, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que teniendo los bonos gubernamentales al 4 el americano, al 3 el europeo, creo que no ha lugar correr esos riesgos. Muy bien. Decíamos que la semana que viene empieza la temporada de resultados. Quizás cuando empecemos o ya emerjan las señales de cierto deterioro que hasta ahora han estado bastante agazapadas en las cuentas, al menos en las cascadas de datos que hemos visto, pues por ejemplo, en lo relativo al primer trimestre. Precisamente hablando de los yields, estábamos comentando, hay que generar unas cuentas muy sólidas, ¿no? para que nos convenzan para entrar ahí. Como carácter general, Alfonso, ¿qué alertas o dónde tenemos que poner la lupa como carácter general? Ya luego sí que hay sectores y hay empresas pues, que evidentemente tienen sus casuísticas, pero ¿en qué nos tenemos que fijar cuando empezamos a leer resultado tras resultado tras resultado al margen de las particularidades de cada uno? Pues hombre, para estos resultados de este trimestre se esperan una caída en Estados Unidos del torno al 7% en cuanto a los beneficios. Entonces, ese seguimiento es fundamental porque si realmente no se producen esas caídas tan del 7%, que yo creo que son potentes, y se mantienen unos niveles un poco más optimistas, más cercanos entre el -5 y el 0, ahí yo creo que eso nos va a dar por lo menos consistencia para mantener los índices donde están. Si lo viéramos un deterioro mayor, es donde vamos a ver esas correcciones. Entonces yo lo que en principio es muy, muy focalizado en cuanto a ver cómo van los beneficios funcionando, porque el múltiplo, como hemos hablado antes, ya está exageradamente alto. Eso va a hacer que si los beneficios no cumplen, veamos esa corrección más profunda, pues que algunas personas dicen que va a ser entre el 10 y el 15. A mí estas cosas, jugar a bola de cristal, a bola de cristal no me gusta. Por valoraciones, yo os digo que está caro. Por valoraciones para mí está caro y creo que es un mercado ahora mismo que hay que tener muchísima prudencia. Pero es mi valoración. Alfonso, y con este contexto, ¿qué decisiones estás tomando? Bueno, yo lo que estoy yéndome es a valores que tienen unos beneficios muy claros, que cotizan con PERs baratos, que por circunstancias pues han tenido problemas y están pasándolo en cotización mal, pero sin embargo la expectativa al ser compañías líderes en sus sectores, pues creo que hay que tenerlos en mente y en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, Fluidra es una compañía que es líder en su sector, ha tenido una penalización muy grande en el mercado, se encuentra en una zona yo creo que bastante interesante donde podemos comprar y no está cara. Prosegur Cash, que además va a tener ahora yo creo que un acontecimiento interesante en los próximos días. Creo que puede ser otra acción que también ha tenido su penalización, está castigada y no está valorado bien en el mercado.
Si queremos un poquito más arriesgado, pues Colonial en el lado inmobiliario está baratísima. Toda la parte de Francia está con, aunque los precios de allí de los alquileres les están subiendo, pues no están llegando en valoración, están teniendo los mismos alquileres que el año anterior cuando tiene una subida de más del 20%, con lo cual creo que es una acción que también nos lo podría hacer bien y podíamos ver subidas. Ebro, en un contexto donde pues la cesta de la compra nos está presionando, está barata, pues creo que es un... Ebro Ebro está barata, la cesta de la compra está barata, la cesta de la compra no, pero ella está barata y es una acción que es bastante defensiva también en este contexto. Yo creo que es otra acción que podríamos tener. Viscofan, que es un líder en su sector, que aunque está muy arriba en cotización, pero sí que es cierto que en valoración también está barata. Entonces, este tipo de compañías son las que voy mirando. ¿Por qué no miro PERs más altos, como por ejemplo compañías americanas de tecnología? Pues no los miro porque creo que en un contexto con tipos elevados, estas compañías, si por lo que sea el mercado tropieza, vamos a tener una recogida de beneficios y unas caídas muy profundas y muy hondas. Y yo no quiero entrar a ese juego, ¿no? Dime. No, perdona, es que estaba reflexionando, si no me he equivocado, no me he dejado nada mientras hablabas, no hay ningún representante de los sectores que están como de moda este mes, ¿no? O sea, sanidad, tecnología, ya acabas de hablar sobre ella, salud, quiero decir más que sanidad. Salud. No te veo dentro de salud, tampoco te veo en el financiero. No, financieros sí que se podría mirar. Creo que los bancos hay un riesgo y es el tema que todos los tipos están subiendo y eso hace que la parte de morosidad se pueda ver más perjudicada. Entonces, aún así yo creo que los bancos no han tenido todo el performance, ni toda la subida, ni toda la recuperación que yo creo que podrían tener, y eso es lo que yo espero que el IBEX haga tenga un comportamiento un poquito mejor quizá que el resto de valores europeos o índices europeos que tienen menor peso. Claro, venimos de un semestre de récord, ¿proyectas un segundo semestre de récord también? Bueno, te cuento, esto es curioso, personalmente creo que no, pero si nos ceñimos a los datos, ¿vale? Los datos nos dicen que con subidas tan sustanciales como las que ha habido en este primer semestre, los segundos semestres en torno entre el 70 y el 80% de las ocasiones tienen subidas no tan grandes, suelen ser pero siguen subiendo. Pero siguen subiendo, con lo cual jugar a que no van a seguir subiendo, yo tengo mis serias dudas, por las mismas que soy prudente en unas cosas, creo que hay que ser prudentes en la otra hasta que no se aclare este panorama. Entonces, yo no puedo decirte, oye, no va a subir. Creo que en mi criterio tenemos que tener primero un proceso correctivo y veremos qué pasa a final de año, pero tendremos que tener un proceso correctivo por valoraciones, por exceso de euforia, pero sí que podemos tener un final de año porque no lo vamos a tener bueno. Hablando del IBEX, ¿hasta qué punto crees que las elecciones generales pueden contaminar el desarrollo habitual del mercado? No creo que vayan a contaminarlo. Piensa que el IBEX son compañías casi todas multinacionales, operan, sobre todo los grandes, los que pesan mucho, ¿no? Operan en todo el mundo, entonces no preveo que haya una contaminación. A lo mejor para los pequeños y medianos que dependan de determinado contexto político, pues a lo mejor, pero creo que sería efímero, te diría que ninguno. Decíamos, a ver si me he dejado alguna, Fluidra, Prosegur Cash, Colonial, Ebro y Viscofan. Sí, eso en España. Me fijo en Colonial, estamos preparando para el siguiente número de la revista un reportaje que pone en duda el negocio del alquiler de las oficinas, no solo en España, sino en todo el mundo. Está pinchando bastante. Sí. La recuperación post-pandemia no está siendo ni de lejos la prevista y las compañías están haciendo una reflexión en unidad de metros cuadrados. Colonial sabemos que está altamente expuesta al alquiler, cuando no de oficinas específicamente, cuando no podríamos decir, no sé, quizá me equivoco, pero podríamos estar hablando del 90% de la cartera incluso. ¿Por qué te gusta Colonial en este contexto? Bueno, porque ya hemos dicho que la ves baratita, pero no hay demasiado riesgo con esto. Está muy barata. Bueno, yo he dicho que cuando lo he puesto, he dicho, bueno, asumiendo un poco más de riesgo, he dicho Colonial. Vamos a ver, uno, está muy barata. Segundo, los clientes que tiene el alquiler es bastante prime, es de altísimo nivel.
no hay ninguna renegociación de contrato, por lo menos de los que yo he visto, de lo que he llegado a mis manos, que pueda ser perjudicial. De hecho, las renegociaciones están siendo al alza, no a la baja. Entonces, creo que en el contexto que estamos hablando y en valoración tan barata, por lo menos en un momento, imaginemos que entremos en un entorno peligroso, no creo que nos lo vaya a hacer mal. Entonces, mi idea es que no vamos a tener ese problema. ¿Por qué? Porque la persona a la que le está haciendo el alquiler son empresas de altísima capacidad. Y ¿se puede extender al conjunto de las SOCIMIs este análisis? No. Es que las SOCIMIs es un mundo muy complicado, ¿no? Las SOCIMIs depende de qué tipo de SOCIMIs, ¿vale? Pero efectivamente aquellas que tengan una mayor presencia a lo mejor en España, aquellos que tengan una entidad o una empresa que no tenga una consistencia y una solidez, es probable que puedan sufrir. Yo no te digo que no. Depende del contexto del mercado en el que se esté moviendo y de quién sean los clientes que tengan en sus alquileres. Una pregunta más. Hablábamos de Ebro, evidentemente está teniendo puntas de ingresos por la crisis inflacionaria. ¿Es un valor a mantener solo mientras tengamos inflación o te genera confianza pues para eso, para el largo plazo? Quiero decir, más allá de los 2 o 3 años, o puede tener interés incluso cuando la inflación esté en el territorio habitual de los 2%. Bueno, habitual, quiero decir, el esperado de los 2%, nada habitual. Bueno, yo creo que es una acción que la inflación, cuando es elevada y además hace una contracción económica, le viene muy bien, porque es un movimiento natural alimenticio y hacia productos más básicos. Este es el caso de Ebro. Uno está barato en donde está, en niveles, normalmente cotiza a niveles entre el 16 y el 20, estamos en niveles de 16, con lo cual lo tenemos un nivel bastante barato en la parte baja de ese rango. Segundo, yo creo que la percepción de hacia dónde nos vamos a mover, creo que va a ser una segunda mitad de año, por lo menos en el plano de inflación, que va a ser consistente, va a seguir manteniéndose y eso va a deteriorar pues el dinero que tienen las familias y entonces yo creo que la demanda de estos productos va a darle esa consistencia en resultados. Entonces creo que por lo menos en el corto plazo puede funcionar. En cuanto a la inflación a futuro, va a depender de si al final tenemos crisis o no. Es decir, si hay una crisis económica producto de esta situación de inflación o una recesión, Ebro va a ser una acción que debería de no hacérnoslo mal. Entonces es un defensivo tanto para procesos de recesión como para procesos inflacionistas. No es que estamos en proceso inflacionista, todavía no estamos en proceso de recesión, pero los PMIs que hemos estado viendo estos últimos días, bueno, te dan un poco la sensación de, bueno, aquí puede pasar algo, ¿no? Sí, como decimos en Cataluña, ens deixa la mosca al nas. Exactamente. Hablamos del sector, al completo del sector de la distribución. Sí. ¿Te gusta como sector o solo casos concretos como el de Ebro? Me gustan casos concretos, no suelo generalizar. Todo el tema de distribución, retail, están teniendo muchísima presión en márgenes con el incremento de costes y yo ahí sería muy prudente en cuanto a entrar en ese tipo de valores. Creo que ahora hay que hacer un análisis de acción por acción, valor por valor, ir mirando exactamente para no equivocarnos. Más que temática sector. Más que temática sector. Bueno, la temática sector que yo pondría ahora mismo es defensivo. Es decir, defensivo claramente ante la incertidumbre. Luego ya cuando se nos vaya aclarando el tema, sí que podemos ir metiendo otros parámetros. Pues por ejemplo, a lo mejor las petroleras que la están pasando muy mal, bueno, pues estamos en niveles de crudo, niveles de 70, estamos empezando a ver, de West Texas, perdón, estamos empezando a ver que ya se producen reducciones de producción, entonces puede dar un cierto soporte al precio del crudo y a lo mejor las empresas que han estado tan penalizadas, pues podemos ver un repunte. Entonces, a lo mejor es un sector que hay que volver a revisitar en el corto plazo. Es decir, que todo hay que ir viendo la evolución. A día de hoy
en la incertidumbre que yo creo que nos estamos moviendo y con estas valoraciones que hemos estado comentando en toda esta charla, creo que hay que ser muy prudente. Alfonso, pues como siempre, ha sido un privilegio. El privilegio es mío. Gracias por hacer podcasting con nosotros. Gracias a vosotros. Amigos inversores, este ha sido un podcast original de Finanzas.com, producido por Pepe Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. El próximo episodio lo firma Alejandro Ramírez a las 7 de la mañana con la apertura de los mercados para que toméis las primeras decisiones, pues eso, 5 minutos antes. Es nuestro valor añadido. Nos vemos la próxima semana. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo.